una sociedad parasimpática. Releemos la contingencia desde una mirada neuropedagógica inclusiva y con pensamiento crítico. Hola, bienvenidos a todos y todas a este nuevo episodio, parte 2 del tema de inclusión aquí en Una Sociedad Parasimpática. Marce, hola, bienvenida a esta segunda parte. Primera vez que hacemos una parte 2, me gustó eso. Sí, es que era muy necesario. ¿Cómo estás tú? Perfecto. Bien, interesado porque quedaron muchos temas en el aire la vez pasada. Para recordar un poco, estábamos hablando de inclusión. Hablamos, ¿cierto?, de varias leyes que hay en Chile sobre inclusión, de diversidad laboral, por supuesto de escolar. Y también estábamos hablando, alcanzamos a tocar un poco ahí del tema de neurodivergencia, la ley TEA. Pero quedamos ahí un poco en el limbo porque se nos fue, como siempre nos pasa, los temas, levantamos un tema y salen 20 más. Entonces no alcanzamos a tocar tanto el tema de diversidad escolar. Quería partir primero para que demos un poco de contexto sobre neurodiversidad, ¿no?, desde el punto de vista neurocientífico, porque claro, tú mencionaste en el capítulo anterior, en la parte 1, que de pronto hubo como esta explosión, ¿cierto?, de diagnósticos TEA. Algunos lo llamaron una epidemia, y otros lo pusieron en duda respecto de esos diagnósticos. Exactamente. ¿Sabes por qué? Porque no hay, al menos que yo conozca, investigaciones que hablen de sobrediagnóstico de autismo. Lo que sí está ocurriendo es que se está a simple vista confundiendo con autismo rasgos que parecieran ser autísticos, porque los niños están cambiando por el uso de pantallas, porque tienen menos contacto con sus pares, salvo en la escuela hay muchos niños que llegan a la casa al videojuego y eso es lo que entienden como socialización, el jugar con los amigos a través del videojuego. Entonces sí está pasando que muchas personas están pensando, bueno, si esto es el autismo, seguro mi hijo es autista. O los profesores, no, esta niñita, por las características, seguramente es autista porque años atrás, esto lo escuché, por eso doy el ejemplo, porque años atrás tuve una estudiante que era autista y era muy similar. Pero ojo, no nos adelantemos nunca a un diagnóstico sin derivar a los especialistas que corresponde, eso en primer lugar. Y segundo, no necesariamente necesitamos, valga la redundancia, un diagnóstico médico especialista de pediatra, neurólogo, etcétera, para hacer algunos ajustes a nuestras planificaciones y a nuestras metodologías. ¿A qué voy con esto? Mira, cuando nosotros pensamos la escuela desde la diversidad, tenemos que posicionarnos en que estamos en una sociedad nueva. Estos son niños muy distintos a los que veíamos cuando los que egresamos antes del 2010, ponte tú. Entonces, son diferentes en muchos aspectos, en sus necesidades. Y no todo lo podemos entender como trastorno, no tenemos que sobrepatologizar las cosas. Sin embargo, tenemos que entender que son todos neurodiversos, que era algo que no se hablaba. De hecho, en esa época se hablaba como de los normales versus los, no sé, pues, los TDAH, sí, o los autistas. Sí, desde que empezaron las investigaciones y ya se determinó, ¿cierto?, que el autismo era un espectro, ya que no era simplemente un tipo de características, sino que diversos rasgos y en distintos niveles. También hubo una explosión de diagnósticos médicos reales, o sea, y lo hemos visto quizás en el último periodo, los últimos 2-3 años, te diría, quizás se ha estabilizado un poco, pero anterior a eso, probablemente gente que nunca había conocido de que existía el diagnóstico TEA, de pronto se vio enfrentada, ¿cierto?, a que en el curso de sus hijos aparecieron 2, 3, 4 niños con el trastorno, y ya no era un tema de que, mira, que el niño es distinto, que tiene ciertos comportamientos. No, era un diagnóstico médico claro, con un acompañamiento, ¿cierto?, del colegio y con una ley que se implementó, bueno, recientemente, pero que ya se venían implementando ciertas medidas dentro de los colegios hace mucho rato. Sí. Sí. Mira, sí, bien, como tú lo dices, bueno, puntualmente la ley TEA apunta al resguardo de las trayectorias de los estudiantes que padecen, o sea, que tienen autismo, que son autistas, no lo tienen, no es algo transitorio, que son autistas. Entonces, indica varias cosas en el detalle que son de tipo... por ejemplo, indicaciones de cómo los colegios deben prevenir las desregulaciones, de cómo los colegios deben abordarlas cuando ocurren, cómo incluir los nuevos protocolos, etcétera. Bueno, mi hija es TEA particularmente, y en eso, claro, ella participa del PI, ¿es cierto?
está diagnosticada médicamente, en algún minuto compramos unos audífonos estos de cancelación de ruido, ¿cierto? Entonces eso ya se está viendo en los colegios. Sí. Esas medidas prácticas ya se están adoptando. Sí, se están haciendo efectivamente más habituales. Mira, la ley del trastorno de espectro autista, o ley TEA, como se conoce, la 21.545, es promulgada en marzo de 2023, es decir, es muy nueva, es de este gobierno, de hecho. El objetivo es asegurar la igualdad de oportunidades, eliminando la discriminación, asegurando la inclusión social, de salud, etc. Habla del autismo en todas las situaciones cotidianas de la vida, ¿no? En laboral. En el colegio, exacto. Así es. Así que, y particularmente en los colegios, como te decía, los niños efectivamente que tienen autismo pertenecen al programa de integración escolar. Ahora, se llama programa de integración escolar porque antiguamente no hacían la distinción entre integración mucho e inclusión. Hoy ya está más definido. Integrar es admitir a alguien en un espacio, pero incluirlo es efectivamente darle un rol activo, ¿okay? Que tenga una participación mucho más activa, mucho más... hacerlo parte como un igual, en el fondo. Hacerlo parte como un igual, exactamente. De hecho, eso es lo que, bueno, en el capítulo que grabamos anteriormente, antes, la primera parte, digamos, en algún momento te mencioné que había estrategias para poder planificar y cambiar las metodologías, porque somos nosotros los docentes los que tenemos que cambiar, y más que cambiar, ir bajando las barreras que ellos tienen para el aprendizaje. Claro. No es que ellos tengan que adaptarse a algo, sí, porque el autismo particularmente es una condición. Y ahí te abro el espectro un poco, porque yo creo que más que hablar de los docentes, etcétera, es la sociedad a la que esta ley lo que hace es que la sociedad tiene que abrir todas esas puertas, esas barreras para que las personas TEA puedan ejercer sus derechos en forma libre e igualitaria con el resto de las personas. Exactamente, entendiéndose que son uno más. Y muchas veces pasa en estos espacios que hay que capacitar, por ejemplo en el tema laboral, hay que capacitar a quienes trabajan con ellos o que están en sus jefaturas, qué sé yo, para que entiendan cómo funciona. Porque muchas veces hay cosas que se entienden como faltas de respeto, pero no son faltas de respeto, es que no tienen el mismo filtro. O como... Las habilidades sociales, o sea... En sus habilidades sociales no mentalizan bien. Ya, esta mentalización en el que uno piensa... Mentalizan distinto, no bien, ojo. Perdón, en el caso de los niños más pequeños no tienen esta habilidad, hay que enseñarla. Yeah. Y hay que enseñarla, intencionarla, enseñándoles que así como tú estás teniendo un pensamiento, el otro también está teniendo un pensamiento. Y ese otro lo manifiesta de alguna manera, entonces tú aprendes a reconocerla. Sí, tienes razón. Y la capacidad de empatizar también de pronto es más compleja desde esa perspectiva, o sea, de los niños entender, claro, porque la abstracción de entender que el otro piensa distinto ya es compleja. Para cualquier niño, sí, eso es verdad. Bien, el programa de integración escolar apoya a los estudiantes tanto de necesidades educativas transitorias como permanentes, ¿okay? Y en este caso el espectro autista es una necesidad educativa especial de nivel permanente, de tipo permanente, ¿okay? En otra oportunidad podemos desmitificar que ya no hay Asperger, sino que no tienen grados de autismo, sino que tienen cada uno sus particularidades en ámbitos distintos. Por ejemplo, en el ámbito de la interacción social, en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de la afectividad, tienen diferencias, ¿ok? Algunos más dificultades que otros. Y otros más funcionales. Claro, exactamente. Y otros más facilidades también para otras cosas, como memorizar cosas, datos. Les gusta mucho coleccionar. O sea, tienen muchas particularidades. Bueno, ahí caemos en el mito antiguo de que el niño Asperger era genio. por el simple hecho de ser Asperger. Claro. Hasta Hollywood recogió eso. Claro, sí. Oye, hay un montón de mitos respecto a la inteligencia, paréntesis, porque acuérdate cuando mencionaban a los psicópatas que son muy inteligentes y tampoco es así. Bueno, otro día. Otro día la inteligencia. Tenemos pendiente el tema de la inteligencia también. La inteligencia. Viene en un capítulo. Sí. No, pero eso, el equipo PIE actualmente en muchos colegios trabaja sacando a los niños, como te contaba en el otro capítulo, de la sala para trabajar distinto con ellos. Eso se justifica cuando hay que evaluar de manera particular algunas habilidades o cuando hay que aislar la enseñanza de algunas habilidades, el trabajo de algunas habilidades con ellos hay que trabajarla en un ambiente más que nada como más privado. La fonoaudióloga cuando necesita que no exista el ruido ambiente de una sala de clase. Entonces hay distintas situaciones, pero lo ideal es que no se sacara a los niños de las salas, que nosotros adaptemos nuestras metodologías para poder trabajar con ellos e incluirlos efectivamente. Hay metodologías ahí para eso, que ya están estudiadas y que se han implementado, pero hay que tenerlo bien claro, porque
Si no, caemos en la otra arista, que es que todo el resto del curso sabe, estos son los niños PIE. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso va contra un poco el discurso que queremos. Claro, trajimos la escuela especial, la metimos adentro de la escuela nuestra. La repartimos en las distintas salas. Claro. No, la idea es cómo está. Hay los Simpsons que han hecho predicciones de cosas que pasan. Hay un capítulo en que Bart lo sacan a una clase especial y él pregunta ¿cómo vamos a alcanzar a los otros niños si en esta clase especial vamos más lento? Porque ni siquiera podían usar lápices con punta para poder escribir porque les podía pasar algo. Entonces, claro, tiene esa connotación de pronto. Claro, que al sacarlo lo estás sacando efectivamente y queda un poco fuera. Entonces, ¿cómo se hace esa conexión de trabajarlo fuera del aula para que finalmente se incorpore en el aula como uno más, ¿cierto? Sí. Un gran desafío. Es complejo para muchos profesores entender todavía porque ellos tienen que cubrir un currículum, cubrir una cierta cantidad de contenidos y objetivos y hay docentes que todavía no logran hacer ese clic de, por ejemplo, cómo van a alcanzar los objetivos que los demás. No, pero es que cuando hacemos un ajuste curricular, hacemos un ajuste también en los contenidos y en los objetivos. Claro. Si mis objetivos pueden no ser exactamente los mismos para ellos o para cualquier niño en el caso de las necesidades educativas especiales, cualquier ajuste que pueda comprender los objetivos es válido mientras existan los objetivos mínimos, ya que si tú te fijas, no sé si has tenido alguna vez la oportunidad de mirar, quizás sí, los objetivos de aprendizaje son bastante más básicos que lo que la mayoría de los colegios hace. La mayoría ven más contenido, tienen más objetivos. Ahora cuando fue la pandemia se redujo la cantidad de objetivos y se empezaron a llamar priorizados. Nos dimos cuenta de que, oye, no necesitamos una chorrera de objetivos de aprendizaje si podemos priorizar y siempre centrarnos en el desarrollo emocional. Que fue lo que conversamos en algún minuto en un capítulo, que esta vuelta de la pandemia, en primer término, generó una presión respecto de recuperación de contenidos y que rápidamente el debate fue, no, espérate, niños que estuvieron 2 años encerrados en la casa, necesitamos primero priorizar el tema emocional de esos niños, reincorporarlos, ¿cierto?, a esta nueva vida que están teniendo y que muchos, primera vez que iban al colegio, que de pronto entraron a tercero básico y no tuvieron primero y segundo en aula. Entonces, claro, fue como, ya, prioricemos, ¿cierto? La escritura inicial, claro, venían muy atrasados. Sin embargo, ¿cómo iban a aprender algo que es tan clave en la vida y que no se va a dar de manera natural como el aprendizaje de la lectura y escritura? Porque no es algo, puede ir siendo de desarrollo intuitivo, pero hay que intencionarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no le enseñamos? Y los otros ya están en velocidad lectora. Entonces, sí, pues fue difícil efectivamente hacer este ajuste, pero en el fondo el consejo ahí, si es que me permites dar no es que sea un tip o un consejo, sino como plantearnos como sociedad efectivamente qué es lo que queremos o qué es lo que se pretende con esta ley. ¿Por qué? Porque no es el sentido que nosotros nos acostumbremos los profesores a tratar de manera diferente a cada niño porque vemos que hay una dificultad con los contenidos. O sea, por ahí no va. No tiene que ver con los contenidos esto, sino con sus necesidades para la inclusión en su curso. ¿Ok? Y ahí hay características emocionales, físicas, de limitación corporales, hay temas cognitivos. Y observa, profesor, conoce a cada uno de tus niños, qué le gusta, lo que no, y cuando te vinculas es mucho más fácil que los niños avancen mucho más rápido. Esto, no, yo no juro, pero te lo doy firmado. Es así. Los niños, cuando hay una estimulación afectiva, cuando ven que hay un nexo amoroso con su profesor o profesora, aprenden más, mejor, más rápido, con mayor seguridad, ¿ya? Se atreven a preguntar más. Entonces, y esto va para todo, porque a todo esto nos hemos dicho que una cosa es ser neurodivergente, pero otra cosa es ser neurodiverso. Y neurodiversos somos todos. Soy de nuevo haciendo este símil con la escuela especial, ¿cierto? Que la escuela especial antiguamente entendieron algo que es un poco de perogrullo, ¿cierto? Que no se puede manejar o tener eso con un aula de 35 o 40 niños y niñas, ¿cierto? Las escuelas especiales generalmente eran grupos bastante limitados, etcétera. Entonces, ahora que hicimos esta ley de inclusión, bueno, la incluimos en un sistema en el que, que es difícil, digo, para profesores tener 40 niños, aprenderse el nombre de cada uno, además con todas las pegas que significa fuera del aula, y además con muy baja infraestructura, y te añado un pelo más a la sopa con rotación de profesores de colegio. Pues
hay una complejidad bastante grande ahí también, un desafío como sociedad. Es un desafío y en los colegios es un desafío, si nadie lo niega. Cuando digo se puede, no estoy diciendo es fácil, pero se puede. Y no solo se puede, es parte de la profesión, es parte de la pega. Es, es un tema que tiene que ser de conversación de cada cierre de año y de cada comienzo. Primero devolvamos a los docentes la capacidad de tomar decisiones profesionales porque ellos son los que saben. ¿Ok? Muchas veces el director, directora, no quiero ofender a nadie, pero están hace mucho tiempo en temas de gestión y se van desconectando de lo que pasa en el aula. Ojo, el que sabe aquí es el profesor, el que más sabe. Hay un tema bien interesante ahí que tocaste cuando esta desconexión administrativa, ¿cierto? De director, etcétera, y dar también el poder, ¿cierto?, a los profesores para que tomen decisiones en aula. De hecho, eso habla de esa conexión. O sea, en cualquier sistema que tenemos hoy día, más allá de educación, etcétera, en cualquier sistema de organización, un sistema organizacional, ¿cierto? Efectivamente, si están desacopladas ciertas áreas, por supuesto que el logro de los objetivos